Estamos en un estudio acerca de los fundamentos de la Reforma. Estamos celebrando 500 años de la Reforma protestante y lo que queremos es ver los 5 pilares, o llamados históricamente como las 5 solas de la Reforma. Hemos hablado de la sola Escritura y solo Cristo. Hoy hablaremos de sola gracia. Hoy el tema es la gracia. Y el título que hemos colocado a este mensaje es El precio de la salvación. Así que vamos a hablar de sola gracia. Y quiero contar una historia, no sé si es real o puro cuento, pero había una pareja un día charlando un domingo en la mañana, desayunando, y la esposa le dice al esposo: ¿sí supiste? Y él pregunta: ¿qué? El pastor que nos casó, ¿qué pasó con él? El pastor que nos casó se murió. Y el hermano dijo: yo sabía que todo en esta vida se paga. Como si el pastor fuera el culpable, ¿no? Pero es la mentalidad de algunos, que en esta vida todo se paga, que en esta vida nada es gratis. Y al hablar hoy de salvación, pues creo que eso de alguna manera va a chocar con nuestra manera de pensar. Porque la manera como pensamos nosotros es creer que nada es gratis. De hecho, cuando alguien nos dice que algo es gratis y fácil, uno como que empieza a dudar y dice: de eso tan bueno no dan tanto. Eso es una tumbada, eso es una estafa. Ojo, porque de eso tan bueno no dan tanto. Así que vamos a hablar de la gracia porque creemos firmemente que la gracia es un regalo de Dios. La gracia es un don de Dios, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, no por lo que el pecador hace, sino por lo que Cristo ha hecho. Y para entender un poco y estar entrando en materia, vamos a hacer una suposición. Supongamos que usted ha tenido un hijo de 6 años y que ese hijo para usted es el deleite de la vida. Es decir, que usted en el mundo ama a ese hijo por encima de todo. Su hijo es muy especial. Pero supongamos que ese hijo es cruelmente asesinado por un hombre. Y a ese hombre lo agarran. ¿Qué actitud tendría usted hacia el asesino? ¿Qué haría usted hacia el criminal? Opciones. Número 1. Si usted usara toda su fuerza y todo su poder para matar al asesino por ese crimen, ¿cómo llamaríamos a eso? Venganza. Sería un acto de venganza. Opción número 2. Usted no toma venganza, sino que usted dice: bueno, voy a esperar que las leyes hagan su tarea. Eso sí, lo que espero es que a este tipo lo condenen a la pena más alta que haya. Voy a esperar que la ley actúe. ¿Cómo se llamaría eso? Justicia. Y opción número 3. ¿Qué pasaría si usted perdona al asesino? Lo invita a vivir a su casa y lo adopta como su hijo de manera legal. Alguien dirá: eso es locura. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Sabe una cosa? Precisamente eso es gracia. Y usted dirá: no, pastor, es un cuentico muy reforzado, menos mal que era una suposición. Pero no es
así? ¿Por qué no es así? Sencillamente porque Dios, en su amor por esta humanidad, por usted y por mí, que somos pecadores, que digámoslo en términos claros, somos criminales espirituales. Somos delincuentes, y como delincuentes, ¿qué merecemos? La muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero hace 2000 años el Padre Celestial envió a su único Hijo a esta tierra. Y la pregunta es, ¿qué hicimos nosotros los seres humanos? No solamente Pilato, no solamente Herodes. ¿Qué hicimos nosotros los seres humanos con el Hijo de Dios? Lo matamos. ¿Y qué hizo Dios con nosotros? ¿Cobró venganza? ¿Mandó un rayo y nos fulminó? No. ¿Qué hizo con nosotros? Nos metió a una cárcel para que estuviéramos para siempre en esa cárcel. ¿Qué hizo por nosotros? Nos perdonó, nos adoptó como hijos suyos y además de eso nos está preparando un lugar en su casa. Eso es la gracia de Dios. Esa es la gracia. Es el favor inmerecido que Dios nos otorga. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino por aquello que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Quiero que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y vamos a mirar este tema tan importante, tan interesante, tan necesario para nuestra vida cristiana. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ella. Amén. Es la palabra del Señor para nosotros hoy. Anime a su hermano y dígale con toda seguridad: la salvación es solo por gracia. La salvación es solo, absolutamente por la gracia. Y a partir de este texto bíblico quiero que consideremos en este día cuáles son las implicaciones de que la salvación sea absolutamente por gracia. ¿Por qué? Cuando uno lee la carta de Pablo a los Efesios, uno tiene que notar en toda ella la gracia de Dios. Y la gracia de Dios significa en que nosotros no hicimos absolutamente nada para merecer la gracia de Dios. Es decir, que la salvación, usted y yo la recibimos no por nuestros méritos, no por lo que hicimos, sino sencillamente porque la necesitábamos. Para decirlo de alguna manera, la salvación es tan costosa que ningún ser humano la podría pagar. Y como ningún ser humano podría pagarla, Dios decidió entregarla, y entregarla de manera gratuita, gratis completamente. ¿Por qué usted y yo necesitábamos que la salvación fuera por gracia? Versículo 1 dice la Biblia: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La razón número 1 por la que necesitábamos que la salvación fuera por gracia es porque estábamos muertos. La condición del hombre sin Cristo, alejado de Dios, es muerte. La palabra muerte significa separación. Y a veces como seres humanos nos angustiamos ante la idea de la muerte, pero especialmente la muerte física. La palabra muerte es separación, así que la muerte física es sencillamente la separación del cuerpo y el alma. Cuando esto se separa, esa es la muerte física. Pero hay una muerte terrible, peor que esa, y es la muerte espiritual. Cuando Adán y Eva en el huerto del Edén pecan, Dios les había dicho: el día que me desobedezcan y coman del árbol del que yo les prohibí, que les dije que no comieran, ¿qué va a pasar? Morirán. Pero uno lee el relato bíblico y no murieron, siguieron vivos. Siguieron vivos físicamente, pero ¿cómo estaban espiritualmente? Muertos. Fueron separados de Dios, fueron expulsados del Edén. Y la peor muerte es la muerte eterna, que consiste sencillamente que una persona que está muerta espiritualmente es sorprendida por la muerte física. Y lo que dice Pablo aquí es que los que no teníamos a Cristo antes, que estábamos separados de Él, ¿cómo estábamos? Muertos. Y yo pregunto, ¿qué puede hacer un muerto por sí mismo? ¿Usted ha visto a alguien que se muera y que la gente de la familia le diga: hola, arréglese que lo vamos a sepultar? Y vaya, peínese bien para que la gente lo vea y no se vea tan mal. ¿Qué puede hacer el muerto por él? Nada. Por eso a veces, cuando tenemos personas que no conocen al Señor, familiares que no conocen al Señor, que están muertos espiritualmente, a veces de manera infructuosa nos esforzamos porque ellos cambien, porque ellos logren esto, pero ellos no lo van a poder. Y la razón por la que no van a poder es porque están muertos. Pero en el versículo 2, además de que estaban muertos, dice Pablo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No solo estábamos muertos, sino que estábamos bajo el control de Satanás. Estábamos entonces esclavizados.
No teníamos libertad frente al mundo, al sistema que está sin Dios. No éramos libres. No podíamos hacer absolutamente nada. Por eso usted, antes de conocer al Señor, probablemente tenía un problema, probablemente de alcohol. ¿Y qué decía usted después de que le pasaba la borrachera y el guayabo y los efectos del alcohol? ¿Qué decía usted? Yo no vuelvo a tomar. Y le prometía a su esposa y a sus hijos: mire, es la última vez. Pero a los 8 días, a los 15 días, al mes, otra vez. ¿Por qué? Porque estábamos esclavos. Estábamos bajo el control de Satanás. Y Satanás es experto en pervertir todo aquello que Dios ha creado para nuestro deleite o para nuestra bendición. Por ejemplo, comer, ¿es bueno o es malo? Pero ¿qué hace Satanás? Pervierte el deseo, la necesidad de comer. ¿Y en qué la convierte? En gula. Dormir, ¿es bueno o es malo? Pero Satanás lo pervierte. ¿Y qué produce? La pereza, la flojera. El deseo sexual, ¿es bueno o es malo? Ya respondieron muy poquitos, ¿no? Se delataron cómo es que les está yendo en la vida, ¿no? El deseo sexual es bueno, Dios lo creó. Y es tan bueno que lo colocó dentro de un marco llamado matrimonio. Pero ¿qué hace Satanás con el deseo sexual? Lo pervierte. ¿Y en qué lo convierte? En fornicación, en adulterio, en pornografía y en cualquier otra cantidad de cosas. Una hermana estaba con su esposo orando y el esposo parece que tenía muchas luchas en esta área, así que empezó a orar y a decir: Señor, quítame este deseo sexual, quítamelo, quítamelo. Y la esposa empezó a orar: no, Señor, no se lo quites, al contrario, arréglaselo, mejóraselo, Señor. Seres humanos sin Cristo estamos muertos y estamos esclavizados. Pero hay algo más. Versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros, y se incluye Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne. ¿Y de qué más? Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Es decir, debido a esa condición estábamos condenados. Estábamos bajo la ira de Dios. Lo único que merecíamos, dadas esas circunstancias, era la muerte. No había nada más. Así que, hermanos, lo primero que tenemos que entender es que la salvación por gracia es un regalo. No es algo que nosotros podamos ganar, pagar o merecer. Así que lo primero que usted necesita es conocer la necesidad de la gracia. Si usted no conoce la necesidad de la gracia, ¿qué va a empezar a hacer usted? A tratar de pagar por su salvación. Y hay personas que, aunque le han entregado su vida a Cristo, da la impresión que están tratando de pagar por su salvación. La verdad, amada iglesia, la gracia no es algo que merecemos. La gracia es algo que sencillamente nosotros necesitamos. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte el derecho de entrar al cielo. La única forma para entrar al cielo es la gracia. Es decir, que Dios decida regalárnosla. Y eso fue lo que Dios hizo en Cristo al permitir que su propio Hijo muriera en la cruz. Él pagó el precio para que tú y yo podamos entrar al reino de Dios.
Para entender un poquito esto, le voy a contar una anécdota personal con el compromiso de que usted no se va a reír de mí. Ya algunos empezaron a reír y no he contado nada. Pero bien, hace años, esta iglesia tuvo una visita de unos misioneros. Entonces, como era la primera visita así fuerte que había de unos misioneros, entre ellos vino el campeón mundial de lucha libre a nivel mundial, el señor Nikita Koloff, y evangelizamos este barrio. Toda la semana yo veía cómo ellos se esforzaban. Y yo sentí que era mi obligación como iglesia invitarlos a una cena. Entonces yo les dije, los invito a una cena, yo los invito, claro. Y ellos escogieron el restaurante, ellos lo escogieron. Y fuimos al restaurante. Hermanos, cuando me pasaron la carta con los precios, yo quedé frío, hermanos, se me quitó el hambre. Yo miraba esos precios y yo hacía como cuentas matemáticas. Dios mío, yo lo que decía es, ojalá no pidan cosas tan caras. ¿Y qué cree? Lo más caro. Y yo empecé a sufrir, yo decía, Dios mío, ¿yo cómo voy a pagar esa cuenta? Yo no voy a poder. Terminaron de comer y el mesero dijo, y les provoca la carta de postre, y yo apretando los dedos que dijeran que no. Claro que sí. Y pidieron postres. Y sabe, como yo vi los precios tan altos, ¿sabe lo que yo pedí? Yo pedí un platico ahí más bien, pues sencillito. Porque dije, ¿cómo voy a pagar? Cuando ya están terminando, yo entro en crisis porque yo digo, ¿yo cómo pago? Entonces yo pedí permiso, perdón, voy a ir al baño, un momentico, voy a ir al baño. Al baño, yo no fui al baño, yo fui a averiguar cuánto era. Dice, Dios mío, me va a tocar quedarme aquí lavando loza por unos 8 meses lo menos. Y yo pregunté, disculpe, mire, la cuenta de allá, de esa mesa, ¿cuánto es? Y el administrador me dijo, esa cuenta ya está cancelada. Ya pagaron. Y yo pregunté, ¿pero quién pagó? Y él me dijo, no estoy autorizado a decir. Lo único cierto es que la cuenta ya está pagada. Hermanos, 1 hora que yo estuve angustiado, amargado, comiéndome una ensaladita con un vasito de agua. Oiga, qué frustración tan tenaz. Lo que yo más necesitaba era eso, pero yo no podía creerlo. Y sabe que a veces nos ocurre lo mismo, no nos hemos dado cuenta de que en esta vida podemos caminar con libertad, alegres y felices y, por decirlo de alguna manera, disfrutar, no porque nosotros hayamos pagado, sino porque Cristo pagó absolutamente el precio en la cruz del Calvario. No merecemos la gracia, pero necesitamos la gracia. Es algo que nosotros necesitamos. Y mira el versículo 4 como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya ha dicho, estábamos muertos, estábamos esclavos, estábamos condenados. Pero ¿con qué palabras empieza el versículo 4? Pero Dios. Y esa expresión, pero Dios, lo que está es marcando el contraste. El contraste entre la situación que nosotros teníamos de muertos, esclavos y condenados, y lo que Dios hizo por nosotros. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios, en este plan de salvación, Dios tomó la iniciativa gratuita y soberana de salvarnos y cambiar radicalmente nuestra situación. Dios siempre ha tomado la iniciativa. En el huerto del Edén, el hombre peca, se aparta de Dios. ¿Y quién toma la iniciativa? Dios. El hombre lo que hace es ocultarse, esconderse, y Dios sale a buscarlo. Adán, ¿dónde
estás. Señor, tuve miedo, estaba desnudo y me escondí. Dios siempre va a tomar la iniciativa. Dios siempre va a dar el primer paso. Y probable que usted esté aquí por primera vez o esté escuchando este mensaje y esté diciendo: estoy escuchando este mensaje porque estoy buscando a Dios. No, error. Tú no estás buscando a Dios. Dios hace tiempos que te está buscando porque te ama, porque te quiere transformar y porque Él quiere que conozcas su gracia salvadora. Así que, en segundo lugar, necesitamos comprender cómo es que se manifestó la gracia. ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios a favor nuestro? Y lo primero que uno puede entender de este texto es que la gracia de Dios se manifestó a pesar de lo que nosotros somos. No es por lo que somos, sino a pesar. Pablo dice: ustedes estaban muertos en delitos y pecados, pero Dios. Ustedes estaban sencillamente esclavos, pero Dios. Ustedes estaban condenados, pero Dios. La gracia de Dios se manifestó no cuando nosotros lo amábamos, sino cuando nosotros no lo amábamos. Y por eso es gracia. Y a veces es lo que no alcanzamos a entender. Porque uno a veces comparte el evangelio con las personas y que dicen: no, cuando yo deje esto, cuando yo deje el trago, cuando yo esté en condición de dejar mis vicios, me voy a acercar a Dios. Error. Tú, por tus propias fuerzas, nunca vas a poder dejar eso. No es que vas a dejar el pecado para acercarte a Dios. La verdad es que cuando te acerques a Dios, Dios te va a dar el poder para dejar el pecado. Alabado sea Dios. Es Dios el que nos va a dar el poder. No es que cambiamos para acercarnos a Dios, sino lo que ocurre es que nos acercamos a Dios y empezamos a cambiar. ¿A cuánto les pasó eso? Es que yo me acerco a Dios y Dios me empieza a cambiar a mí. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Romanos 5:8. El apóstol Pablo dice esta tremenda verdad: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Dónde se manifestó el amor de Dios? En que, ¿qué dijo Dios? Si ustedes cambian, mando a mi hijo para salvarlos. No. ¿Dónde se manifestó el amor? En que aunque nosotros éramos malos y pecadores, Él mandó a su Hijo para salvarnos por amor. Eso se llama gracia. Es algo que nosotros no merecíamos. Pero Dios. Y qué lindo saber que aunque éramos muertos, aunque estábamos esclavos y aunque estábamos condenados, a pesar de eso, Él envía a su Hijo. Ahí es donde uno puede entender lo que dice Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero algo más que tenemos que entender en este texto es que mire cómo dice el versículo 5. Dice la Biblia: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y anímese, lea la frase que está entre paréntesis: por gracia sois salvos. El texto no dice
por gracia serán salvos. No. Tampoco dice, por gracia ustedes pueden ser algún día salvos. ¿Qué es lo que dice? Por gracia sois. ¿Cuándo? Ya. ¿Recuerdan cuando el ladrón en la cruz se arrepiente un poquito extemporáneamente? Y ahí en la cruz se arrepiente. ¿Y qué le dice al Señor? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era una declaración de que él realmente reconocía que Jesús era el Mesías, que era el Salvador. Lo reconoce como el Señor y le dice, acuérdate de mí. ¿Y qué le dice el Señor? Ubícate. A la hora que te vienes a arrepentir, tuviste mucho tiempo, aquí ya no aplica. A ver, ¿tomaste la escuela de membresía? ¿Ves? ¿Fuiste fiel en tus diezmos? Por eso, entonces no te puedo salvar. Mira, yo no te garantizo, es decir, no nos llame, nosotros lo llamamos, nosotros averiguamos y ahí le avisamos. La única sería es que de pronto su familia haga alguna serie de actos religiosos para que logren sacar su alma del purgatorio, porque usted ya va para la quinta paila del infierno según vi su expediente. Así que poca esperanza tiene, pero si ellos lo hacen de pronto. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque la gracia de Dios se manifestó salvándonos ya. Ya somos salvos. Y es una salvación sencillamente por gracia. Por gracia, absolutamente por gracia. Fue totalmente gratis. Pero bueno, ¿de verdad fue totalmente gratis? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y volvamos al caso hipotético. ¿Qué ocurriría si en ese caso hipotético del inicio agarran al criminal que mató a su niño de 6 años y lo dejan libre así porque sí? ¿Usted qué diría? ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre y el nombre es impunidad. ¿Cómo se sentiría usted? Mal. Porque ¿cómo es que sale libre sin que pague algo? Impunidad. ¿Usted cree que Dios es un Dios que promueve la impunidad? No. Y a los ojos de Dios, como juez justo, el ser humano pecó y tiene que morir. Alguien tiene que pagar. Pero como el Dios nuestro es tan amoroso, Él no promovió la impunidad. Él no fue que nos dijo a usted y a mí, está bien, váyanse, ustedes no hicieron nada, la salvación es gratis. No. Lo que hizo Dios fue tomar a un sustituto. Alguien tuvo que pagar. A ti y a mí nos salió gratis, pero a Jesús le costó sangre, le costó su propia vida. Por eso en la cruz uno puede ver la justicia de Dios y la gracia de Dios. La justicia de Dios, ¿por qué? Porque Dios castigó el pecado de la humanidad en la vida de Jesús. Y la gracia, ¿por qué? Porque todo aquel que se acerca a Cristo, al que murió en la cruz, recibe el perdón. ¿Y cómo es ese perdón? Gratis. Por eso hay muchas teologías hoy que son una perversión del evangelio. ¿Por qué? Como la teología de la prosperidad. Porque ¿qué es lo que enseña la teología de la prosperidad? Que si usted quiere que su familia se salve, ¿qué tiene que hacer? Siembre,
pacte. Quiere que su familiar se sane, haga esto, pague tanta plata. Quiere que su hogar se le arregle, quiere que el negocio se le mejore, siembre y pacte. No, señores, eso es una perversión del evangelio. ¿Por qué? Porque están queriendo cobrarnos aquello que es gratis. Porque si alguien tenía que pagar, ya lo pagó, y lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Es gratis para nosotros por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí amén o no amén? Es gratis para nosotros. Y quiero plantear otro supuesto. Supongamos que usted comete un crimen aquí en este planeta, un delito, por el cual tiene que estar 50 años en la cárcel. Y si hubiera pena de muerte, por el cual usted tendría que pagar con su propia vida. Usted va para allá. No hay más. La justicia dice que hay que hacerlo. Pero alguien ocupa su lugar y dice no. Yo voy a pagar la cárcel que esa persona debe pagar. Yo voy a pagar la pena. Mi pregunta es, ¿cuál sería tu actitud hacia esa persona sustituta que ocupó tu lugar? ¿Qué harías tú por el resto de la vida? ¿Cuántos le mandarían un WhatsApp? Oye, gracias, qué detallazo. Yo no sé usted, pero yo creo que yo a esa persona la amaría por el resto de mi vida. Y sabe una cosa, eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Nos amó, ocupó nuestro lugar, y por eso vamos a vivir el resto de la vida para agradarle a Él. No por miedo a perder la salvación, no por miedo a ir al infierno, sino por gratitud debido a lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, amén. Pero hay una tercera implicación que quiero dejar en su corazón. Y es que la salvación por gracia, el tema que nos ocupa, implica creer en el alcance de la gracia. ¿Cuál es el alcance de la gracia? ¿Cuál es? La Biblia dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué fue lo único o qué es lo único que tiene que hacer el ser humano para poder disfrutar de la gracia de Dios? Según el texto anterior, versículo 8, ¿cuál es la parte nuestra? ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? Creer. Es todo lo que se pide de nosotros. Pero ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que decimos, de eso tan bueno, no dan tanto. En esta vida todo vale. En esta vida todo cuesta. Y es verdad. ¿Y la salvación costó o no costó? Pero ¿cuál fue el punto? Que alguien ya pagó. Que alguien ya pagó por ti y que alguien ya pagó por mí. Es sencillo. Un hombre fue a predicar el evangelio a unas minas 20 metros abajo de la tierra. Y se metieron en un ascensor, llegó allá y empezó a predicar. Y predicó que la salvación era por gracia, que lo único que teníamos que hacer nosotros era creer. Y creer no algo intelectual, sino creer de depositar nuestra confianza en Cristo. Era todo lo que tenía que hacer. Algunas personas entregaron su vida a Jesús. Pero uno de los líderes de esa mina que acompañó al predicador a salir de esa mina, le dijo, perdóneme, pero yo no creo en un evangelio tan fácil.
Yo creo que nosotros tenemos que hacer algo más. Tenemos que esforzarnos. No puede ser tan fácil. Iban precisamente en un ascensor. Y el predicador le dijo, ¿usted sabe cómo vamos a salir de este hueco? Y él dijo, sí, claro, es solo meternos en el ascensor y oprimir un botón. Y él dijo, pero me parece que es algo muy fácil. Y el minero dijo, fácil para nosotros, pero usted hubiera visto al que le tocó construir toda esa infraestructura para construir el ascensor, a ese le costó. Y el predicador dijo, precisamente para nosotros hoy la salvación es fácil porque alguien ya hizo el trabajo difícil, alguien ya pagó el precio costoso y alto que fue Cristo en la cruz del Calvario, dando su vida por ti y por mí. Lo que el Señor espera de nosotros es sencillamente que creamos. Tenemos que creer. Eso debería liberarnos a nosotros. Porque a veces yo encuentro cristianos que hacen tantas cosas y cuando uno les pregunta la razón de por qué hacen lo que hacen, lo hacen porque creen que se están ganando la salvación. Se lo explico. Personas que dejan de comer ciertos alimentos. ¿Por qué no comes cerdo? Si a mí alguien me dice, yo no como cerdo, no como morcilla o rellena, por salud yo digo, está bien. Pero algunos, ¿por qué lo hacen? Porque es la manera como ellos creen que se pueden ganar la salvación. Algunas hermanas no se cortan el pelo, viven como gallinas matadas a escobazos, así con ese pelo largo, esa cara blanca. ¿Por qué? Porque es que queremos ganar la salvación. Y cuando ven a alguna hermanita así como bien arregladita, maquilladita, que dicen, esa es mundana, vaya a uno a saber si acaso es que es salva. Lo más probable es que no se ha salvado. Mírela en esos pantalones y en esa pintura y esto y aquello. Están creyendo que la salvación es algo que uno se gana o se compra. Tienen como una teología rara. Es como que creen que cuando Jesús murió en la cruz, como que Jesús pagó la cuota inicial y que de ahí en adelante a nosotros nos toca seguir pagando cuotas por el resto de la vida para ganarnos la salvación. No, absolutamente no. No hay nada que tú puedas hacer para ganar la salvación. La salvación no es por lo que tú haces, la salvación es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nuestra única acción es entrar al ascensor y oprimir el botón y creer que el Señor nos va a sacar de este hueco y nos va a llevar a la patria celestial. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero debemos tener cuidado, porque precisamente la mala interpretación de la gracia ha hecho que algunos crean en una gracia barata. Es decir, dicen, bueno, si Cristo murió por mis pecados pasados, presentes y futuros, una vez salvo, siempre salvo. ¿Y a qué se dedican? A pecar, a hacer lo malo, porque es que dicen, es que la salvación no la voy a perder. La salvación no depende de lo que yo hice, sino de lo que Cristo hizo. Y algunos hasta no cumplen la ley. Y yo pregunto, como cristianos, ¿deberíamos cumplir la ley del Antiguo Testamento, sí o no? Sí y no. Sí, una ley, porque en el Antiguo Testamento hay 3 leyes. Está la ley ceremonial, la cual nosotros ya no tenemos que cumplir. Es decir, no tenemos que hacer danzas judías y todo así como medio culto judío. Si lo vamos a hacer, pues hagámoslo con bambuco, joropo y cumbia colombiana, pero de resto no. La otra ley, que es la ley civil,
Como iglesia, como cristianos, no tenemos que cumplirlo. Qué bueno que nuestro gobierno echara mano del Antiguo Testamento y ajustara a la ley del Antiguo Testamento. Este sería un excelente país. Pero ¿cuál ley sí debemos cumplir? La ley moral, o sea, los 10 mandamientos. ¿Y por qué lo debemos cumplir? ¿Para salvarnos? No. ¿Por qué la vamos a cumplir? Para agradar a Dios. Ya somos salvos. Cristo pagó el precio, creemos en Él. Nuestra tarea ahora es, vamos a esforzarnos por cumplir esto, por cumplir aquello, pero con una sola finalidad. ¿Cuál es? Agradar a Dios. Pablo lo dice allí. Mire lo que dice el versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. ¿Para qué? Es decir, nadie puede llegar a un punto de decir, es que yo llevo 50 años de cristiano y como me he portado tan bien y he servido tanto al Señor, honestamente yo sí ya me merezco la salvación. Nunca te la vas a merecer, porque nadie se va a gloriar. El único que va a recibir gloria de todo esto se llama Jesucristo. Toda la gloria será únicamente para Él. Y dice en el versículo 10, alabado sea Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Versículo 8 y 9 dice que la salvación no es por obras, pero que cuando somos salvados, ¿para qué somos salvados? No somos salvados por obras, pero somos salvados para buenas obras. Es decir, alguien que realmente ha sido salvado, ¿cómo lo va a evidenciar? Porque se esfuerza en cumplir la ley. Se esfuerza en cumplir la ley moral, no mentir, no robar, no adulterar. ¿Por qué lo va a hacer? Para agradar a Dios. Para dar honor a aquel que nos rescató y que nos salvó. Así que, hermanos, yo les quiero animar para que pidan una carne, un pescado. No hagan lo que yo hice en esa cena. Yo después de esa cena decía, tan bobo. ¿Por qué no pedí? ¿Por qué yo no pedí? ¿Qué creía yo? Que me tocaba pagar. Cuando alguien ya pagó por mí. Hermano, Cristo pagó por tu salvación. Cristo pagó por tu sanidad. Cristo pagó por la restauración de tu familia. Cristo pagó por tu bienestar. Cristo ya pagó. Tenemos que disfrutar y recordar que la gracia no es una licencia para pecar. Somos salvos por gracia, no como licencia para pecar, pero sí para descansar, para ir por la vida sabiendo que de repente volvemos y pecamos. Pero ¿qué hacemos? Confesamos nuestro pecado y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el pecado ya no es para que recuperemos la salvación. Confesamos nuestro pecado no para recuperar la salvación. No es que estamos perdiendo la salvación, ganando la salvación, perdí la salvación, volví a ganar la salvación. No, es para recuperar con Dios nuestra amistad. Es para eso. Termino con una historia. En un reino muy lejano, había un hombre que era muy malo, que era un criminal terrible.
y lo arrestaron y lo metieron a una mazmorra sucia, vieja y oscura. Este hombre no se quería arrepentir. Era un hombre muy arrogante y dijo: métame a donde sea, que finalmente yo me voy a volar, yo me voy a escapar. El rey, que supo de este hombre, lo llamó y en un acto de misericordia y gracia le ofreció lo siguiente. Le dijo: mira, te voy a perdonar tu condena y te voy a dejar en libertad si encuentras la única salida existente de esta mazmorra. Te voy a perdonar y te voy a dejar en libertad si encuentras la única salida existente en esta mazmorra. La celda era una celda bien particular, tenía una ventana muy alta, tenía un registro, un tubo de desagüe por donde pasaba el alcantarillado y curiosamente tenía una roca suelta. Así que el hombre aceptó el reto y dijo: lo logro porque lo logro. Y después de muchos años se logró subir a la ventana. Y cada día iba cortando unos barrotes y después de años cortó los barrotes y cuando salió a mirar por la ventana se dio cuenta de que era un precipicio de muchos metros y que salir por ahí era una muerte. Entonces dijo: no, esa no funciona. Trató de mirar el asunto del desagüe, del alcantarillado, pero se dio cuenta que eso lo conduciría a un ahogamiento seguro. Dijo: no, no puedo. Hasta que un día, después de muchos años, descubrió la roca suelta y corrió la roca suelta para darse cuenta que al otro lado había otra celda igual. Y ese hombre allí empezó a envejecerse, se amargaba, maldecía y ya estaba para morirse por su condición. Así que pidió una audiencia con el rey. Y dijo: yo sé que voy a morir, pero quiero hablar con el rey. Y fue y confrontó al rey y le dije: rey, tú me prometiste libertad si yo encontraba la única salida de esa celda. Yo me pasé toda la vida buscando esa única salida y nunca la encontré. Y como ya me voy a morir, quiero, rey, que por favor me digas cuál era esa única salida. Y el rey le dijo: tú nunca me buscaste, tú nunca te arrepentiste, tú nunca te diste cuenta que la única salida de esa cárcel era yo. Todo lo que tú tenías que hacer era arrepentirte y buscarme. Y sabe que eso ilustra la historia de muchos seres humanos. Están buscando la salida, pero la están buscando en el lugar equivocado. Buscan la salida en el dinero, buscan la salida en el placer, buscan la salida en la religión, buscan la salida en tantas ofertas que este mundo tiene. Pero amados hermanos y amigos, la única salida es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Jesús es la única salida. No hay otra salida. Cierre sus ojos. La salvación es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios ofrece a aquellos que con humildad y sencillez se acercan a Jesús y reconocen que Jesús es la única salida. No hay otra salida.
Y yo quiero orar por aquellos amigos que están escuchando esta palabra por primera vez. Tú que estás aquí en este auditorio, tú que nos sigues a través del canal de YouTube, Jesús es la única salida, no hay otra. No trates de salvarte por tus fuerzas, porque no vas a poder. La única salida es Jesús. Quisiera orar por aquellos que nos visitan hoy, por aquellos que nos escuchan hoy y que nunca le han entregado su vida a Jesús. Tú quieres hacerlo, indícalo levantando una de tus manos, diciendo: yo quiero hoy encontrar esa vida que Jesús ofrece. Yo no te ofrezco una religión más, te ofrezco vida, la vida de Dios. Levante su mano bien alto. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y con su manito levantada mientras la iglesia está orando, le invito a repetir de todo corazón esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por pagar el precio, por pagar la deuda que yo tenía. Yo reconozco que soy pecador. He hecho lo malo. Me arrepiento y te pido perdón. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Gracias, Jesús. Amén. Damos un aplauso al Señor por nuestros amigos. Queremos pedir un favor mientras la iglesia se coloca de pie. Usted que nos visita, salga a los pasillos. Nuestros hermanos que tienen un chalequito azul quieren atenderle, regálenos 3 minutos. Queremos orar por usted, compartir una literatura, compartir un café, ayudarle en este nuevo camino que usted está empezando. Y hablo con la iglesia. ¿Cuántos estamos realmente asombrados por la gracia de Dios? ¿Qué nos costó a nosotros? Nada. La deuda ha sido pagada. 2 opciones tenemos como iglesia. Una, hacer lo malo, abusar de la gracia, creer que la gracia es una licencia para pecar. O 2, ¿cuál será la otra? Vivir para agradar a Dios. ¿Cómo no agradarlo si Él ocupó mi lugar? ¿Quién debió haber estado en la cruz? ¿Quién debió morir? Pero Él murió por nosotros. Dele gracias a Dios. Levante sus manos. Hable con Él. Agradézcale al Señor. Y que conocer la gracia de Dios nos haga libres. Conocer la gracia de Dios nos haga libres del pecado, de la culpa. Ya ningún demonio puede venir a acusarte y a condenarte, porque las culpas, la condenación, Cristo ya la pagó. Dale gracias a Dios por esa gracia que nos salvó, que nos santifica. La ley no nos podía salvar, la gracia sí. La ley lo que mostraba es que éramos pecadores, pero la gracia nos salvó. La gracia de Dios nos salvó. Todos nuestros pecados fueron perdonados.
Y la gracia debe llevarnos a vivir más santos, a descansar, a cumplir los mandamientos, sí, pero por agradar a Dios. Señor, muchas gracias. Gracias por ocupar nuestro lugar. Gracias por ir a morir en la cruz por nosotros. Señor, guárdanos de pisotear tu sangre. Guárdanos de tener en poco tu sacrificio. Ayúdanos, Señor, a valorarlo siempre y a usar la vida que nos des en esta tierra para servirte en gratitud, en amor. Señor, gracias. Aproveche y ore al Señor por sanidad si estás enfermo. Oh, pastor, es que yo no merezco ser sano. Ya pagaron el precio de tu sanidad. Ora por sanidad. Ora por tu liberación, por la restauración de tu vida, de tu familia, la relación con tus hijos. Ora por eso. El precio ya fue cancelado. Solo tienes que recibirlo por la fe. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, a valorarla, a vivirla. Haz de nosotros, Señor, una comunidad llena de gracia, que entiende tu gracia, que valora tu gracia. Libéranos, Señor, del legalismo. Ese legalismo de pretender ganarnos tu favor, libéranos. Y por supuesto, libéranos del libertinaje, de creer que la gracia es licencia para pecar. Ayúdanos a vivir para agradecerte, para agradarte, para honrarte, Señor. Ayúdanos. Dale gracias a Dios y reconozca que es su gracia. Si hoy somos salvos es por su gracia. Si hoy tenemos algo, si Dios nos ha bendecido en alguna manera económicamente en nuestra familia, no es nuestro esfuerzo, es su gracia. Es por tu gracia, Señor. En esta mañana queremos agradecerte, reconocerte. Tú eres ese sustituto que decidió voluntariamente, amorosamente ir a ocupar nuestro lugar. No te tocaba, no te obligaron, no te mataron. Tú diste tu vida. Señor, ayúdanos a valorar tu gracia, a vivir en libertad por tu gracia, a vivir seguros por tu gracia, a vivir en santidad por tu gracia. Señor, bendice tus hijos, bendice tu iglesia, bendice cada familia aquí representada. Señor, bendícelos, ayúdalos, que esta palabra los cambie, los transforme, que podamos valorarte a ti, podamos ir por la vida felices, sabiendo que nos amas, que a pesar de que te matamos a tu hijo, no nos condenaste, sino que nos perdonaste, nos adoptaste y nos vas a llevar a tu casa. Gracias, Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Y con alegría todos decimos amén y amén. Despídase de alguien y dígale: somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Un regalo de Dios.